Chicas de Ciencias de la Educación, buenas tardes. Sean bienvenidas a esta sesión de la materia de innovación educativa. Reitero esta parte de darles la bienvenida después de una semana que no tuvimos clase, no tuvimos la sesión por esta cuestión del Día del Maestro, y pues que dieron el día y demás. Pues bueno, ya estamos nuevamente de regreso. Eh, Recordando un poquito esta parte de lo que se va a tratar también la materia. Es una materia también que nos va a ayudar, sí, nos va a ayudar, uno, a reforzar ya los aprendizajes que ya adquirieron durante toda la licenciatura, y dos, también para recordar un poquito esta parte de la importancia que tiene la innovación dentro de la educación. Veíamos que para algunos podría ser un sueño el hecho de desaparecer incluso las instituciones educativas. Y para otros podría sonar como una pesadilla el hecho de que desaparezcan las escuelas por completo. Para algunas personas o para algunos de nosotros podría ser algo catastrófico, algo, una pesadilla. Incluso ese fue el título que marcábamos a ese módulo como pues esta parte catastrófica, esta parte de que podía ser incluso una pesadilla, que pudieran desaparecer las escuelas. En este sentido, Jazz, ¿cuál es tu opinión o cuál es lo que consideras tú desde tu punto de vista, Jazz? ¿Sería correcto o sería incorrecto? ¿Sería bueno? ¿Sería malo el hecho de que desaparecieran las escuelas y que todo ya se diera de manera virtual? ¿Cuál es tu opinión, Jazz? Para mí sería algo malo porque yo creo que los primeros años de nuestra vida necesitamos relacionarnos socialmente y la escuela nos permite hacer esto. Entonces también nos permite pues crear nuestra propia personalidad y así pues ser uno mismo. Entonces en la escuela, pues si no tienes ni personalidad ni convives, como que siento que vamos a ser como robotcitos, puro virtual, virtual y puro maestro y alumno, ¿no? Solo ellos dos. Ok, fíjate un aspecto importante de lo que acabas de mencionar, la socialización, ¿no? Esta parte en la que el ser humano, por ser de naturaleza social, el ser humano entonces tiene que interactuar con otros seres. Y de hecho, esa fue una de las justificaciones, Yasmín y Laura, por las que el gobierno decidió durante la pandemia en este año, en este ciclo escolar, reabrir las escuelas. No fue ni tan, bueno, sí fue un aspecto económico, fue un tanto también el aspecto educativo, pero también fue el aspecto social. Y de hecho fue de los puntos que la secretaria de Educación, perdón, marcaba mucho a los docentes que era importante que ya los alumnos empezaran a socializar. Eh, Digo, ahí yo estuve como en desacuerdo, ¿no? Porque en esta parte estaba en peligro la salud de los pequeños y de las familias. Sin embargo, aún así decidieron abrir las escuelas. Era válido, sí fue válido esta parte en que decía que era importante la socialización, sin duda alguna. Eh, y le dieron mucho peso a esta parte social. Pero ya, y aquí viene otra pregunta para tanto Yasmín como para Laura, porque ambas están estudiando o estudiaron su licenciatura de manera virtual. ¿Ustedes creen que les faltó más socialización en este aspecto de licenciatura, en relacionarse con sus compañeros, o no? ¿O cómo lo sintieron, chicas? Pues yo creo que en esta, como le comentaba, los primeros años de nuestra vida es socializar. Ok. Y esta parte, como ya de adultos, yo creo que no es muy necesario porque la vida nos hace muy, mmm, ¿cómo decirlo? Pues autónomos, más antisociales, somos como más yo lo puedo hacer solo, yo no necesito ayuda. De hecho, el primer cuatrimestre me acuerdo que me pusieron a trabajar en equipo y yo así de, pues es mi licenciatura, ¿no?
es virtual, ¿por qué me ponen a trabajar en equipo? Ajá. Esa es mi opinión. ¿Y te costó trabajo esta parte de trabajar en equipo de manera virtual? Sí, sí, profe, mucho. ¿Por Esta qué? también ¿Por qué, Jess? me ha pasado, el cuatri, porque es muy difícil como tener los mismos tiempos con las compañeras, porque ya como es aspecto virtual, unas trabajan, unas tienen un estilo de vida muy acelerado, entonces fue muy, muy complicado porque ya unas ya querían hacer el trabajo, otras ya no podían y así. Fue muy complicado. Por cuestión de tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Laura, platícame dentro, ya Yasmín nos hizo como esa parte de una remembranza de lo que vivieron a principios de esta licenciatura, y bien lo marca, y es muy cierto lo que dice Yasmín, al principio de nuestros grados escolares es importante socializar. De hecho, por ejemplo, el preescolar para eso está adaptado, para que los niños empiecen a socializar. En tu caso, Laura, ¿cómo fue este proceso desde el primer cuatrimestre hasta ahorita el noveno? La manera, ¿te gustó o no te gustó, los pros, los contra de haber estudiado de manera virtual, Laura? Yo creo que a mi punto de vista fue de menos a más. Ujú. De menos, en un principio, la verdad me costó bastante porque pues yo ya llevaba mucho tiempo de no estar en una escuela y peor aún en una escuela virtual. O sea, era así de, no sabía yo ni siquiera cómo conectarme a las clases. No sabía que tenía que comprar una cámara y luego no sabía cómo cambiar el nombre. Me metí a las clases y era así de, la que tiene ahí el usuario puede poner su nombre, la voy a sacar. Y yo así de, ¿cómo se le cambia? No sé, no puedo. No, de verdad, los primeros meses sí fue como muy estresante, porque como lo menciona ya estando aquí es como más autónomo, más tú, ¿no? Tú tienes que aprender, tienes que ver la forma. Conforme fue pasando el tiempo, ya es cuando vas como que adaptándote, conociendo bien la plataforma y más allá de eso, pues empiezas como que ya a empezar a socializar. No es lo mismo, porque no es lo mismo, pero pues, por ejemplo, yo puedo decir ahorita que está presente que yo con Jazz hice una amistad muy bonita en cuestiones de trabajo y nos conocimos por fuera, en otros aspectos y pues sí, socializamos, hicimos una amistad, ¿no? Claro. Y eso que es virtual. Y aparte que no me puedo quejar de la escuela porque la escuela también nos ha ayudado a que, y aunque sea virtual, hemos hecho actividades presenciales que nos han ayudado bastante. Entonces, pues yo creo que no, ¿cómo se dice? No echo de menos la escuela presencial. Creo que estoy o estuve y mi elección fue buena y estoy satisfecha con lo que se ha hecho. Claro, y prueba de ello es que estás ya, o están más bien en este noveno cuatrimestre, ya al finalizar esta licenciatura, ¿no? Y que sin lugar a dudas, si ustedes lo hubieran tomado como el autor nos dice, ¿no? Como una pesadilla o como algo catastrófico, no hubieran terminado la licenciatura hasta ahorita, ¿no? Hubieran decidido, les contaba yo en la primera clase que en algún momento nos llegamos a enterar alguna compañera que decidió estudiar en línea. Sin embargo, tomó uno o máximo dos cuatrimestres y posteriormente se salió de la licenciatura en línea porque no por el mal manejo de la plataforma, de la aplicación, de la modalidad, sino porque ella quería platicar con sus compañeros, porque ella quería socializar, ¿no? Quería platicar, literal. Entonces, de manera presencial. Fue curioso porque, bueno, ya cambió de modalidad a presencial y muy válido, de verdad, muy válido esta parte en el que se decida de alguna manera tener esa comunicación de manera presencial con los otros. Sin embargo, como bien lo marcan ambas, Yasmín y Lau, esta parte de ser ya independiente, de ser autodidacta,
de ir adquiriendo también una madurez en la que no voy a dejar de socializar porque mi entorno y mi naturaleza humana es netamente social. Entonces tengo que socializar con otros, con mis pares. Tengo un trabajo, tengo una familia, y aparte de todo, tengo compañeros que, por ejemplo, decía Laura, ¿no? Es que hizo una amistad con Yasmín, a pesar de que tomamos las clases de manera virtual. Y es padre, y es interesante esta parte. ¿Por qué? Porque hubo actividades presenciales, hubo ya que por el WhatsApp, hubo esa comunicación virtual en la que también pudieron estrechar esos lazos de amistad, a pesar de haber llevado una modalidad en línea. Entonces, digo, no todo es catastrófico, no todo es pesadilla, no. Hay aspectos muy positivos que ya sabemos, y si nos enfrentamos, Dios quiera que no, Dios quiera que no, de verdad, alguna otra pandemia, alguna otra situación como la que vivimos con el COVID-19, ya tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a no detenernos, sino a seguir. Hacíamos un análisis el día de ayer con mi esposa y otros compañeros, cómo fue la educación durante la pandemia. Y que sin duda no se detuvo, la educación no se detuvo. En México no se detuvo la educación a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento. Siguieron los alumnos, obviamente no estábamos acostumbrados, obviamente no sabíamos utilizar muchas herramientas tecnológicas, virtuales, las aplicaciones, etcétera, y que tuvimos que ir aprendiendo. Pero a pesar de ello, no se detuvo la educación. No se detuvo la educación por usar estas herramientas. Yo hacía una comparación, chicas, con la epidemia, esa fue epidemia, esa no fue pandemia, de la influenza H1N1, que pasó hace algunos años. Yo ya me tocó estar como docente. Fueron ahí aproximadamente, por mucho, fue un mes, y eso fue mucho de confinamiento que nos tuvieron también en casa. Fue menos riguroso que esta ocasión, pero también pasamos por un proceso similar. Y también, pues, regresamos a clases, fue usar todo un protocolo, pero durante esos 15, 20 días o mes que estuvimos en confinamiento por la influenza, eh, apenas salía el correo electrónico. Entonces yo recuerdo que le mandé a los papás trabajo vía correo electrónico, no teníamos, y estaba apenas saliendo, no sé si a ustedes les tocó, pero bueno, a mi generación sí, el Messenger, pero el Messenger no era del Facebook, sino era Messenger del correo electrónico, de Hotmail. Entonces apenas estaban saliendo las videollamadas. Entonces, de repente, quien tenía internet, pues podíamos comunicarnos de esa manera. Pero quien no, pues solamente por correo electrónico, y tenías que ir a un café internet a sacar tus trabajos y que el niño lo hiciera. Y cuando regresamos del confinamiento, les digo, fue más o menos 15, 20 días, por mucho un mes, a calificar todos esos trabajos. Fue muy diferente. Entonces, la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día. ¿Y qué tiene? Tiene que, si acaso, 8 o 9 años que pasó esto de la epidemia, de la influenza. Entonces vemos cómo va evolucionando la educación, tiene que ir evolucionando conforme también va evolucionando la sociedad, conforme va evolucionando la tecnología, conforme va evolucionando también el pensamiento del ser humano. Hoy en día, de verdad que no es lo mismo trabajar con los niños del siglo XXI a los niños de nuestras generaciones, ¿no? Fue muy diferente. Hoy en día ya la tecnología ha avanzado tanto, llevas un celular, o sea, ya no es fácil que un alumno lleve un celular a la escuela. Y bueno, hacíamos también la reflexión en como club de estudio que hicimos con algunos maestros, y mencionábamos que ya no, o sea, ¿cómo le vas a prohibir a un alumno usar su teléfono celular en la escuela cuando durante el confinamiento fue su herramienta de trabajo? O sea, no se puede, hoy en día ya no es tan permitido ya prohibirles el uso del celular, porque ese fue su herramienta de trabajo durante un tiempo. Entonces, son algunas circunstancias que tenemos que ir analizando, y por eso la materia se llama Proyecto de Innovación Educativa. Pensemos y analicemos un poquito. Voy a empezar a compartir pantalla porque quiero que vean un video
que lo voy a poner para que lo vean en plataforma. Ya está subido, pero no lo pueden ver todavía. Ahorita le quito le pongo la palomita para que lo puedan ver. Y quiero que veamos una parte del video donde hace una reflexión acerca también de la importancia de los maestros y de los profesores. Hablando del 15 de mayo que acaba de pasar, pues bueno, vamos a ver la importancia que tiene también los docentes dentro de la educación y el impacto, fíjense bien lo que estoy diciendo, chicas, el impacto que podemos generar o que van a generar ustedes como futuras docentes en los alumnos. Entonces, empiezo a compartir pantalla, chicas, denme unos segunditos. Compartir con sonido, ahí está, compartir. A mí me llamó mucho la atención el video, se los prometo, lo estaba yo viendo y conforme lo estaba viendo, de repente, si tú entras y esta parte sensible, híjole, dices, hasta las lágrimas pueden salir. ¿Por qué? Porque es impactante cómo el maestro puede tener ese, vaya la redundancia, ese impacto en los estudiantes. Y cómo no podemos decir que desaparezca la escuela a un 100%. A pesar de que tengamos herramientas tecnológicas, a pesar de que la ciencia vaya avanzando, esta parte humana, esta parte social, no se puede quitar. Entonces, comienzo les voy a dar play para que puedan ver el siguiente video. Esa es Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de las flores, la de las mujeres más bonitas. Son algunas de las cosas que dicen. La ciudad más innovadora del mundo en el 2013. Forbes hace un par de semanas la acaba de sacar como la cuarta ciudad en el mundo más cool para visitar. Espero que la conozcan y se animen y vayan a Medellín. Pero no siempre fue así. Seguramente muchos recordarán que en los 90 era reconocida como la ciudad más violenta del mundo. Mientras que en Costa Rica por cada 100.000 habitantes habían 5 homicidios, en Medellín, solo en Medellín, habían 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. 5 versus 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ocupación, digamos, más rentable que existía en Medellín era ser un sicario o pertenecer a alguno de los grupos de la droga en la ciudad de Medellín. Las bombas, seguramente recordarán un montón de noticias producto del narcotráfico que la convertían definitivamente en la ciudad más violenta del planeta. Se imaginarán qué significa crecer en la ciudad de Medellín en un barrio violento, en un barrio de drogas de la ciudad de Medellín. Y se podrán imaginar o pensar un poco qué probabilidad tiene un niño que crecía en los 90 en la ciudad de Medellín de no morir antes de los 16, porque además esas cifras de homicidios generalmente estaban situadas en personas menores de 23 años. ¿Qué probabilidad y qué podríamos esperar de un niño que crece en una ciudad violenta, en un barrio violento de la ciudad de Medellín, para que se pueda convertir quizás en un ingeniero o en un doctor, o que por lo menos no se convierta en parte del problema, en una persona más, sumándole al problema de la violencia de la ciudad? Pues este era yo cuando crecía en la década de los 90 en la ciudad de Medellín, creciendo en un barrio violento de la ciudad de Medellín, en donde antes de los 7 años, mientras caminaba hacia el colegio, pude ver a unos cuantos metros que asesinaran a un hombre simplemente por probar un arma, sin ninguna razón aparente. Nunca hay una razón definitivamente para quitar la vida a alguien. Antes de mis 12 años recibo la noticia de que habían asesinado a mi abuelo de 70 y algo de años, sencillamente porque no había pagado una microextorsión. Y meses más tarde asesinan también a mi tía por lo mismo. Antes de las 8 de la noche había que quedarse encerrado en la casa porque empezaban unas guerras entre barrios donde si uno estaba parado en la esquina, pues sencillamente una bala perdida te podía matar. Mi primo, por ejemplo, ante la muerte de mi tía, decidió salir a vengarla y terminó metiéndose en la banda contraria de la banda que la había asesinado, y antes de los 16 años, a la salida del colegio, lo asesinaron.
Ese era altamente probable la vida que podíamos, o el destino que podíamos sufrir cualquiera de los jóvenes que crecíamos en medio de la violencia de la ciudad más violenta del mundo. Pero en mi vida pasó algo diferente. Me encontré con un superhéroe, un maestro que inspira. Un maestro que, más allá del bajo salario que reciben los maestros en Colombia y en gran parte de América Latina, decidía quedarse en las tardes para dedicar tiempo a sacarnos de esa dinámica de violencia de las calles y de las esquinas de nuestros barrios, a mostrarnos oportunidades más allá de las fronteras invisibles de nuestros barrios. Hasta el punto llegó a inspirarnos que, aunque no pude ir a la universidad porque no tenía las condiciones para asistir a una buena universidad, terminamos construyendo una compañía que hoy tiene más de 200 colaboradores y presencia en toda América Latina y en la India, y que se dedica a una sola cosa, y es a trabajar por los maestros que inspiran, a replicar esta historia, como la historia de mi maestro, millones de veces. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino para uno replicar una historia como la de mi maestro millones de veces? Y yo me digo, debería ser la pregunta que se hagan todos los sistemas educativos, porque el asunto no es de sumar y restar, el asunto es de cambiar realidades, el asunto es de movilidad social, el asunto es de construir tejido social y de darle a los niños que están creciendo en las aulas de clase y a los jóvenes una visión que le permita creer que hay algo más allá de las fronteras invisibles de su barrio. Y si me permiten concluir algunas cosas de la experiencia que tenemos en alrededor de 9 años de trabajar en educación, concluimos que esto no es un asunto de políticas públicas, aunque son muy importantes, no es definitivamente un asunto de tecnología, ni de pizarras digitales, ni de un computador por niño, ni nada por el estilo. Esto en definitiva es un asunto de maestros que inspiran. Desde las políticas públicas, desde la innovación tecnológica o en fin, podemos poner nuestro granito de arena, pero finalmente ustedes, maestros, en el aula de clase, son los que hacen la magia, los que entienden el contexto de cada uno de esos pequeños mundos que hay en la cabeza de sus niños y encuentran el camino para transformarlos. Pero definitivamente, y lo escuchaba en la charla anterior, cada vez es más difícil cautivar a los aprendices del siglo XXI. Cada vez vienen al aula de clase bombardeados con más multimedia, con más imágenes, con más contenidos. ¿Y cómo hacemos los maestros para cautivar y en consecuencia inspirar a esos aprendices del siglo XXI? Y la respuesta parece ser la misma a lo largo y ancho del planeta, y es la innovación educativa. Todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa. Se han invertido billones de dólares en América Latina todos los años en llevar tecnología a las aulas de clase. Hay algunas fotografías de lugares en donde hay robots que son capaces de sustituir al maestro dentro del aula de clase. Alguien decía por ahí, alguien que ha recorrido bastante en materia de tecnología en educación, y decía, es que si yo le pongo una computadora en las manos a un niño un mes, el niño va a aprender mucho más que un año entero enfrente de un maestro. Y entonces ahí yo me pregunto, si mi maestro no hubiera existido y en lugar de él hubiera existido una computadora, ¿será que yo hubiera podido pararme aquí y decir gracias a mi maestro porque me inspiró y me sacó del círculo de violencia y pobreza de nuestros barrios? Seguramente no. La tecnología jamás podrá sustituir ese rol inspirador del maestro. Por eso vuelvo e insisto, la educación no se puede tratar de sumar y restar. Si se trata de sumar y restar, seguramente un buen contenido y una buena tecnología podrá sustituir esa labor de aprender a sumar y restar, pero no la labor de crear seres humanos capaces de construir tejido social, de hacer iniciativas, de generar transformación, de dar mensajes que trasciendan. Así que en esa duda de, entonces, ¿qué es innovación educativa? ¿Qué es tecnología? Hicimos una investigación que llegó a una conclusión que publicamos en un portal que se llama maestrosqueinspiran.com, invitados a verlo. Y cuando publicamos esto llegamos a una conclusión que seguramente todos los que son maestros lo saben, pero que tristemente el resto de la comunidad muchas veces no lo sabe. Y es que los maestros no solamente se dedican a dar una clase en un aula de clase, que enseñar en un aula de clase es solamente una pequeña porción. Muchos papás dirán, es que los profesores viven muy bueno, van y dan clase unas cuantas horitas en el colegio y luego se van a descansar. Ustedes mismos que son maestros sabrán que los fines de semana seguramente son para calificar exámenes y para preparar las clases de la próxima semana y a sufrir un poco por aquellos estudiantes a los que hay que dedicarle algo de educación personalizada, pero que aunque las estadísticas digan que tenemos entre 15 y 20 estudiantes en el aula, realmente tenemos 30, 40, yo crecí en un salón de 56 estudiantes. Y nos dimos cuenta que el maestro tiene que dedicar tiempo, y sobre todo un maestro del siglo XXI, a planear, que ahora tiene que
¿Me escuchan, chicas? Ya, profe. Perfecto. ¿Qué les dejé hasta ahí? Dura 14 minutos. Espero que lo puedan ver posteriormente completo. Hasta ahí, hasta este minuto casi 8, 7:55. Hay una pregunta que me llama mucho la atención y que habla acerca de la innovación educativa. Dice, ¿cómo podemos inspirar a nuestros alumnos? Digo, este ponente nos estuvo narrando cómo fue la situación en la que él vivió en Colombia. Digo, creo que la realidad que vive aquel país y la realidad de México creo que no es muy alejada, ¿no? Tenemos características muy similares. Posiblemente no aquí en el centro del país. Sin embargo, tenemos compañeros o hemos conversado con algunos colegas del norte, donde de verdad es, así como nosotros aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, hacemos simulacros en caso de un sismo, ¿no? Ellos hacen simulacros en caso de una balacera. Entonces, bueno, no estamos como tan alejados de la realidad que nos estuvieron narrando aquí en el video. A él lo inspiró un maestro, ¿no? Decía un maestro que dedicó su tiempo para después de clases, para tenernos ahí y evitar, ¿no? O alejarnos del mundo de la violencia. Laura, ¿tú cómo piensas ya? Digo, ya creo que ya tenemos que ir pensando en algunos proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Ahorita ya están ustedes a punto de egresar. Algunos de ustedes ya solicitarán trabajo en alguna empresa, algún colegio, alguna escuela. Laura, ¿cómo crees o qué has pensado o cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Cómo poder inspirar a tus alumnos, Laura? ¿Cómo poder inspirar a mis alumnos? Híjoles. Es que yo me veo en un salón de clases, pues tratando de hacerles el día a los chicos diferente, obteniendo el aprendizaje que se deba tener en ese momento. Y yo creo que es difícil, o sea, yo le puedo decir que pues con el ejemplo, teniéndoles confianza, brindándoles el apoyo que necesitan, eh, simplemente siendo la maestra que no tuve, alguna vez alguna compañera lo mencionó, el maestro que no tuve, que fue justamente eso, ¿no? A veces creemos y yo siempre lo he tenido en mente que voy a ser una maestra loca, porque no al 100% porque tal vez no me dejen, pero voy a idear, a crear diferentes formas, porque no todos aprenden igual. Entonces, si yo logro entender o organizarme para que pueda yo lograr que un niño que es visual aprenda y otro niño que es auditivo pueda aprender y vayamos al mismo ritmo, yo creo que ahí es donde pues entras en conexión con ellos porque están, o al menos así lo pienso, van a decir, mi maestra me entiende. O sea, sí me entiende mi maestra y yo creo que pues es pues no es una inspiración, porque no quiero que lo vean así de, ay, me inspira mi maestra, no, pero sí me inspira a hacer algo más. Yo también soy mucho de ver videos y la verdad es que hablamos ay, quiero decirle mucho y se me enredan las ideas. Vas bien, vas bien, vas bien. Pero, no, ya me trabé.
Vas bien, vas bien. Tus videos, ¿qué me ibas a decir de los videos? Sí, de que a mí me gusta mucho ver así videos justamente de, pues de eso, ¿no? De que hay profesores que se van a la misma rutina que deben de llevar y hasta ahí, y no van más allá. Más allá no quiere decir que tú te debas de involucrar como tal en los aspectos familiares. Más allá es lo que tú quieres que el chico te entienda o la niña te entienda, pero que realmente lo entienda, o sea, porque es como dicen el dicho, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar. Es lo mismo con los niños. No es lo mismo que tú ya enseñes tu tema y digas, bueno, ya lo enseñé, pero ¿cómo sabes que realmente lo aprendieron? ¿Cómo sabes que realmente ya no tienen dudas? Entonces, yo sí me considero ir en contra del sistema porque sí se puede, o sea, sí se puede inspirar a los niños a que terminen sus objetivos, porque yo no puedo decir que sus carreras, porque no todos están inspirados. A lo mejor me daba mucha risa apenas que mi niña, su papá quiere que sea doctora a fuerzas y ella quiere ser chef. Entonces apenas vio un video, no sé de dónde lo sacó, del TikTok, en donde está un doctor Simi de esos botargas bailando y hasta se echó una competencia con otro doctor Simi. Y me dice, mamá, ya sé que quiero ser de grande, pero así, ¿no? Y le digo, ¿qué quieres ser? Y me manda el video. Y yo así de, y ella se muere de la risa. Ya me vi, mamá, ya me vi en un futuro, así, bailando como el doctor Simi, así, mi papá quiere que sea doctora, pues voy a ser doctor Simi. O sea, y la verdad es que a mí me dio mucha risa. Y dije, no, o sea, no puede ser, o sea, yo creo que es ahí donde empezamos a mentalizar a los niños, ¿no? Ella está empezando a decir, ok, mi papá quiere que sea doctora, pero yo no quiero. Bueno, voy a buscar una forma, pues, de hacerle creer a mi papá que voy a ser doctora, pero eso es lo malo, que estamos mentalizándolos a que hagan cosas que nosotros queremos, no lo que ellos quieren hacer. Y eso no, eso ha truncado muchos sueños, muchas carreras en muchos niños, porque a veces queremos que sean como lo que nosotros queremos que lleguen a ser, más sin en cambio no lo que ellos quieren, lo que ellos tengan pues sí, así, no sé, una chispa, ¿no? Es como el mensaje, ya me extendí, perdón, profesor, el mensaje de una historia que dice, señora, ¿sabe qué? Mire, lo que sacó su niño en matemáticas, sacó 7. Y en arte sacó 10, en pintura. ¿Qué va a hacer? Y la mamá le dice, no, pues ahorita mismo consigo un profesor de matemáticas, pues para que... No, señora, claro que no. Si yo fuera su mamá, ahorita mismo consigo a alguien de artes, porque mi hijo va a ser bueno en esta materia. Y entonces ahí es donde empezamos como docentes a inspirar, ¿no? Al yo puedo, yo creo que yo sí lo puedo lograr. Si yo lo creo, si yo lo siento, lo voy a lograr. Entonces, yo me extendí demasiado, pero pues es lo que yo creo. Me da gusto esta parte y te voy a mencionar por qué. Yo, en un principio, yo les decía a mis alumnos del diplomado, creo que ustedes también tomaron este diplomado conmigo, ese módulo, y yo les decía que yo tengo que tener una base para no extenderme y hablar y hablar, porque una característica de los docentes es esto precisamente que acaba de ocurrir con Lau. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos conceptos. Y qué bueno, Laura, de verdad me da gusto. Y mira, yo me mantengo callado y escuchando, porque hay muchas ideas que tenemos que, una, les va a dar mucha risa, pero una como mujeres, ustedes, ¿no? Tienen un número mayor de palabras que nosotros los hombres. Entonces, ahí queda demostrado también. Y otro,
que como docentes, de verdad que tenemos y nos aventamos muchas palabras, mucha información. Es una característica normal dentro de los docentes. Entonces, Lau, no te preocupes por eso. Me gustó mucho lo que acabas de mencionar. Pusiste muchos ejemplos. Digo, ya no nos permite el tiempo darle la oportunidad a Jazz, pero les propongo que en la siguiente clase que nos conectemos a las 8, retomemos un poquito de esto que estamos hablando para iniciar la siguiente clase, la siguiente materia. Nada más como para puntualizar un poquito y cerrar esta parte, mencionan algo importante. Laura lo mencionó, lo ha mencionado Lainey en su momento, y me quedo yo también con esa frase y quiero que ustedes también se la queden. Ser el maestro que no tuve. Creo que esa frase encierra muchos aspectos de esta parte de proyección de innovación educativa. Chicas, las tengo que dejar. Nos tenemos que desconectar porque inicia la siguiente clase y tengo que dejar la aplicación disponible para la siguiente materia, la otra maestra. Chicas, nos vemos por favor a las 8 de la noche. Les ofrezco una disculpa por esta situación que ocurrió. Pero en punto de las 8 nos vemos para retomar un poquito esto y finalizar con la de proyectos de innovación educativa e iniciar con evaluación educativa. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en un rato. Gracias, profe. Bye. Bye. Gracias, bye.